Grabo y les comparto la. Bueno, y vieron eso que tienen los videos de IR y el de masa ya están subidos, ¿sí? Los links y los PDF. Eso se lo autogestionan ustedes cuando quieren. ¿Está? Para la práctica deberían verlo cuanto antes, pero se lo autogestionan, ¿sí? Lo pueden en el fin de semana o cuando gusten. Bueno, entonces, vamos a empezar con RMN, que es la más bella de las espectroscopías. La verdad que este orden tiene como una idea funcional, digamos, empezar con RMN, pero como que al lado del RMN las otras espectroscopías probablemente les parezcan poca cosa. Si bien todas son muy útiles, el cambio que implicó la resonancia magnética nuclear es gigantesco, lo que es sobre todo elucidación estructural, que es a lo que más nos vamos a dedicar nosotros. RMN sirve para muchas cosas, ¿sí? También permite estudiar movimientos moleculares con RMN dinámico que se hace a distintas temperaturas o reacciones químicas, pero lo más frecuente y lo que más hacemos todos es elucidación estructural, ¿está bien? Tratar de elucidar, digamos, quién es el compuesto, si es el compuesto que a nosotros nos interesaba obtener, por ejemplo, como producto de una reacción o no. ¿Sí? Y vamos a ver ya nosotros que también da algo de información de estereoquímica. Nosotros vamos a ver un pedacito muy chiquito, obviamente, de lo que es esta espectroscopía. Bueno, entonces, vamos a comenzar con un resumen, está algo muy básico relacionado a los fundamentos que están muy asociados a la mecánica cuántica, y después vamos a ir tratando todas las partes teóricas puntuales que se relacionan con la parte práctica de análisis de los espectros, ¿sí? Lo primero es que esta espectroscopía lo que va a mirar son los núcleos atómicos. A diferencia de, por ejemplo, UV, que lo vamos a ver la vez que viene, que en donde ven transiciones entre niveles electrónicos, y ahí van a estar hablando de niveles electrónicos, o IR, donde se ven estados vibracionales y cómo vibran los enlaces de las moléculas. Acá lo que van a hacer es mirar los núcleos, ¿sí? Y esto se basa en que algunos núcleos tienen propiedades magnéticas, se comportan como si fueran pequeños imancitos y entonces van a reaccionar cuando uno coloca un campo magnético externo, ¿está bien? ¿Son todos los núcleos de todos los átomos? No, son algunos de ellos, y ahora creo que la diapositiva que viene vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, como siempre yo les pongo bastante texto en las diapositivas para que después puedan leer algo, y si no anotaron o no me escucharon, ¿sí? Que tengan algo de información que por ahí no tengan que ir a buscar tanto afuera, ¿está? Pero bueno, digamos, no se pongan a leer ahora. Bueno, entonces, estos núcleos que son como imancitos son capaces de interactuar en un campo magnético externo que yo le aplico y se van a orientar entonces en distintos, van a tomar distintas orientaciones, que por ejemplo, para el núcleo de hidrógeno, que es el que vamos a ver nosotros, una orientación es a favor del campo y otra orientación es contra el campo, ¿sí? Y estas orientaciones tienen distintas energías, lógicamente. Voy a tener una de menor energía, ¿tá? Que para el núcleo de hidrógeno es a favor del campo, y una de mayor energía que es contra el campo. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que vamos a ver es, lo que vamos a medir es la energía necesaria para que se produzca la transición de un estado, del estado alfa al estado beta. ¿Sí? Que eso es bastante común en todas las espectroscopías. Entonces nosotros vamos a utilizar radiación en el espectro electromagnético de lo que son las ondas de radio para producir esa transición entre el estado alfa y el estado beta de mayor energía. ¿Sí? Después, a ver si tengo esto, después lo sigue diciendo en otro lado.
Bueno, como en todas las espectroscopías, si ustedes habrán visto algo de física, no es que va tomando cualquier energía, sino que la energía que se absorbe es la que corresponde exactamente a los fotones de esta energía equivalente al salto, lo que se llama condición de resonancia. ¿Está bien? Eso seguramente aparece en alguna diapositiva posterior, ¿sí? Pero va a tomar exactamente energía va a tomar exactamente radiación de esa energía, ¿sí? Esos fotones de esa energía puntual que equivalen a la diferencia energética entre esos dos niveles. Bueno, eso es como un mini resumen de lo que pasa. ¿Está bien? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en algunas cosas. Primero vamos a hablar de qué son estos núcleos magnéticamente activos. ¿Sí? Uno en general habla de los electrones, pero los nucleones, ya sean protones o neutrones, también tienen un número cuántico de spin un medio, también tienden a parearse de manera antiparalela, ¿sí? Y los nucleones que queden sin un par, ¿tá? Son los que van a contribuir a este número cuántico de spin nuclear, que es lo que vamos a analizar nosotros, ¿sí? Y en base a eso tenemos tres posibilidades, ¿tá? Una de ellos es que yo tenga un núcleo de masa par y de Z de número atómico par, ¿sí? Eso obviamente nos está indicando que tanto tengo un número par de protones como de neutrones, ¿no? Si ambos números son pares. Es decir, que todos los nucleones van a estar pareados, así que es lógico pensar que el número cuántico de spin nuclear va a ser 0, ¿sí? Como todos los nucleones están pareados, acá la verdad es que no tengo ningún comportamiento como imancitos. Este tipo de núcleos son magnéticamente inactivos y no reaccionan, no pasa nada si yo pongo un campo magnético externo. Y ese es el caso puntual del carbono 12. ¿Tá? ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros vamos a hablar en particular de espectroscopía de hidrógeno, ¿sí? RMN de hidrógeno y de carbono 13. ¿Sí? ¿Por qué de carbono 12 no vamos a hablar? Porque el carbono 12 es magnéticamente inactivo por esto. ¿Está bien? Tiene todos los nucleones pareados, así que no reacciona cuando uno le pone un campo magnético externo. ¿Sí? Obviamente no es que se tienen que aprender todos los núcleos y todas las reglitas, pero sí les quiero dar el contexto de por qué algunos núcleos los vamos a analizar y otros no, ¿está? ¿Por qué el carbono 13 y no el carbono 12? ¿Sí? Luego, situación 2 que puede llegar a aparecer. Tengo un número másico impar y el número atómico puede ser par o impar. ¿Está bien? Es decir, que yo tengo o número impar de protones o número impar de neutrones. ¿Está bien? Eso sería el corolario de esta información. Entonces, si los protones o los neutrones son impares, tengo este tipo de números cuánticos de spin, siempre un medio, 3 medios, 5 medios, etc. Y son núcleos que son magnéticamente activos, ¿sí? Se comportan como imancitos, pueden estudiarse por RMN, y en este grupo encontramos al hidrógeno y al carbono 13, ¿está bien? Dentro de los que más nos interesan a nosotros. Y luego tenemos un último caso posible, que es en el que el número atómico es impar y tengo, es decir, número impar de protones y número impar de neutrones, o sea, ambos son pares, ¿está bien? Y en estos casos yo tengo números cuánticos de spin nuclear mayor a 0, pero son siempre números enteros, 1, 2, 3, ¿sí? Estos núcleos también son magnéticamente activos, y dentro de los que más nos interesan a nosotros están acá el átomo de deuterio, que nosotros lo vamos a ver en algún caso porque en este tipo de espectroscopías, en la resonancia magnética nuclear, se usan solventes deuterados, los que vamos a llamar. Es decir, que en vez de hidrógeno tienen, por ejemplo, el cloroformo, en vez de 3 átomos de... Perdón, en vez del átomo de hidrógeno, ¿sí? Y los 3 de cloro, van a encontrarse el átomo de hidrógeno reemplazado por un átomo de deuterio, ¿sí?
y ahora luego vamos a ver las implicancias en los espectros, pero nos interesa puntualmente por eso. ¿Bien? ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí, Sí, sí. profe. En principio la teoría puede ser medio pesada, ¿está? Lo que pasa es que son algunas cosas que más o menos les tengo que ir contando como para que se ubiquen en lo que estamos hablando y que luego puedan entender cómo es la interpretación de los espectros y por qué pasan las cosas que pasan, ¿sí? Luego van a ver que la interpretación de los espectros es en general muy linda y después uno adquiere de práctica rápidamente, la teoría obviamente siempre es un poco más compleja. ¿Está? Bueno, entonces, yendo acá un poco más en detalle de qué es lo que pasa con estos núcleos que son magnéticamente activos, acá nosotros ya cuando hablemos de la teoría vamos a estar tomando como ejemplo en general núcleos de espino medio que son el de hidrógeno y el de carbono, ¿sí? Que son los que vamos a ver nosotros más en detalle. El de deuterio lo vamos a ver solo en un caso puntual que yo luego haré paréntesis y se los contaré, ¿está bien? Pero sobre todo nos vamos a referir a este tipo de núcleos de I1 medio. Bien, entonces, en ausencia de un campo magnético externo, ustedes tienen todos los núcleos que van a estar ubicados al azar, ¿sí? Disposiciones al azar, todos de energía equivalente. Cuando ustedes aplican un campo magnético externo, entonces algunos, como dijimos, se van a orientar a favor y otros se van a orientar en contra del campo, ¿sí? Y van a tener distinta energía, ¿está bien? Paren que quiero ver si algo más había de esta diapositiva. Bueno, acá ya les adelanto algo del núcleo de deuterio, ¿sí? La cantidad de orientaciones que pueden tener se da por esta fórmula, ¿está bien? Donde n es el número de orientaciones posibles y se da por la formulita y es el número cuántico de spin nuclear. Entonces yo hago 2 por 1 medio, si es 1, más 1, 2. Así que para un núcleo de spin 1 medio yo tengo 2 orientaciones posibles, es lo que estamos viendo ahora. Ya cuando se van ustedes al deuterio, que si ustedes se acuerdan iba a tener número cuántico de spin nuclear 1, ya tienen 2 por 1, 2 más 1, 3. Así que ya les adelanto que en el deuterio una de las cosas que va a traer consecuencias a futuro es que en ese caso van a tener 3 orientaciones posibles, no solo a favor y en contra del campo, como en el ejemplo que tienen acá. ¿Sí? Eso sale de esta fórmula. Bueno, pero sobre todo para hidrógeno y carbono, 2 orientaciones a favor y en contra del campo, tiene un estado de menos energía y un estado de mayor energía. ¿Sí? El otro concepto que nos va a interesar a nosotros para resolver los ejercicios es que cuanto mayor sea el campo aplicado, mayor va a ser la diferencia entre los niveles alfa y beta. Si ustedes se fijan en este gráfico, noten que tienen el campo magnético que crece acá en el eje X y la diferencia energética en el eje Y. Si yo aplico un campo magnético de, acá lo tienen Tesla, de más o menos 7 Tesla, van a tener esta diferencia energética entre los niveles. Ahora si aplican un campo del doble, ¿sí? Noten cómo se amplía la diferencia energética entre los estados alfa y beta. ¿Sí? Acá están las formulitas para interpretar esto, yo les puse las distintas cosas, tienen que ver con la constante de Planck, está bien, no me interesan en particular las fórmulas, pero se los dejo como para que puedan hacer la deducción si quieren. Acá lo tienen con un ejemplo puntual, está bien, si ustedes, un ejemplo puntual poniendo un protón en un campo de 14 teslas, ¿sí? Donde les dice que la diferencia energética es de 0,2 joule por mol, está bien, y obviamente si se van a campos magnéticos más intensos, la diferencia energética entre los niveles va a ser mucho más grande. Ahora, ¿cómo se hacen en general estos
estos espectros, ¿sí? Normalmente los espectrómetros se compran para un determinado imán, ¿está bien? Y el nombre de los espectros, o sea, digamos, se lo suele llamar de acuerdo a la frecuencia de resonancia del protón a ese campo. Entonces uno va a hablar, por ejemplo, de equipos de 300 MHz u otros de 600 MHz. ¿Sí? Obviamente los de 600 MHz tienen un imán mucho más grande, ¿está bien? Y mucho más poderoso. Cuanto más poderoso es el imán, más se resuelven las señales en el espectro, más se separan entre ellas y entonces mejor es la resolución y el análisis. Voy a adelantarme para decirles qué les estoy mostrando. Este, por ejemplo, un espectro muy sencillo del acetato de etilo que vamos a estar analizando a la brevedad, ¿sí? Acá esta es una molécula muy sencilla, así que no hay gran problema, pero muchas veces ya para moléculas más complejas empiezo a tener un montón de señales que se pueden estar superponiendo. Entonces me interesa trabajar ahí con espectrómetros, con imanes más grandes, más poderosos, que hagan que la separación entre las señales sea mucho mejor y a mí me permita un mejor análisis. ¿Tá? Por eso es como para que ustedes tengan una idea, los equipos, ya un equipo de 500, 600 MHz es un equipo muy bueno. ¿Está? Como para que ustedes un poco tengan idea de cuándo uno lo va a usar, qué es lo que espera. Bueno, acá seguimos con la misma parte de la teoría. Esta diapositiva está para contarles sobre todo que en realidad esta diferencia energética entre los estados alfa y beta es muy pequeña, ¿sí? Es mínima y en realidad entonces el exceso de núcleos que yo tengo en estado alfa, que es el de menor energía, es mínimo con respecto del estado beta. Suficiente para hacer el espectro y que eso, y ser exitoso en la obtención del espectro, sí, pero si uno va a ver cuál es la diferencia en los núcleos entre un estado y otro, estamos hablando de, acá tiene un ejemplo puntual, para un campo de 9,4 teslas, ¿sí? O sea, digamos, es un imán bastante poderoso. La diferencia es de 1 en 31.000 núcleos, ¿está bien? Así que la diferencia de núcleos que están en estado alfa frente a los que están en estado beta es realmente mínima, pero suficiente para que se produzca este espectro, ¿sí? Y acá, lo mismo que yo les conté al principio de la transición, o sea, la energía que se va a absorber es exactamente la que corresponde a la diferencia energética entre el estado alfa y el estado beta, ¿sí? No se absorbe cualquier energía, sino justo la que nos permite cumplir con esa condición de resonancia. ¿Hasta acá van bien? Sí. Bueno. Acá les cuento cómo se hacen en realidad los experimentos hoy en día. Hoy en día se trabaja con lo que son los experimentos de pulsos, ¿tá? A diferencia de lo que se trabajaba en los primeros equipos o hace algunos cuantos años en RMN. Y entonces, en realidad, lo que uno hace es entregar un pulso de radiofrecuencias donde se van a promover todas las transiciones de todos los núcleos del estado alfa a beta, igualándose las poblaciones, me refiero a todos los núcleos de hidrógeno distintos que estén en la molécula, ¿sí? Uno lo que va a hacer es excitar todos los núcleos y luego lo que se mide es cómo esos núcleos vuelven a su estado basal inicial, ¿está bien? Ese decaimiento de los núcleos al estado basal inicial lo que va a provocar es lo que se llama una FID, digamos, ¿sí?
una magnetización oscilante que se detecta como corriente, que se llama FID, ¿está bien? Y nosotros, mediante un procedimiento matemático, lo vamos a transformar en el espectro como nosotros queremos. Acá tiene un ejemplo puntual de cómo se ve, ¿sí? Uno lo que mide es este decaimiento. Tengo un bicho que me está volando en la cara. Este decaimiento hacia el estado basal inicial de los núcleos, que fíjense que de esto no se entiende absolutamente nada, ¿sí? Uno hace un gráfico en función del tiempo y por un procedimiento matemático que se llama transformada de Fourier, que ningún químico se lo va a poder explicar, ¿está bien? No sé si alguien lo puede explicar, pero es un pasaje matemático, lo transforman en un gráfico de intensidad en función de frecuencia de la radiación, en donde ya tienen una cosa mucho más armoniosa e interpretable, y es lo que nosotros vemos, ¿sí? Les voy a mostrar, ya que están hasta ahí, qué es lo que pasa en la práctica. ¿Sí? En la práctica, cuando uno es un químico orgánico, manda su tubito con la muestra para hacer un RMN en solución. Este es un programa de procesamiento de espectros. Voy a abrir cualquiera que tenga acá a mano. Vamos a abrirlo. No sé qué espectro es, ¿eh? Espero que esté lindo, al menos. Uno va a abrir y le pide que le abra la FID, ¿sí? Esto que estábamos hablando. ¿Está? Obtiene su grafiquito de intensidad en función del tiempo, que nadie se va a poner a interpretar porque no entendemos nada. Es cierto que uno ya cuando abre la FID sabe si va a ser un lindo espectro o no. Eso es cierto, pero mucho más no se puede ver. Apretás ahí el botoncito que te dice que le haga la transformada de Fourier, y le voy a pedir que le corrija la fase porque está medio torcidito, ¿está? Y uno obtiene su espectro, ¿sí? Que no sé qué será, pero evidentemente es un anillo para sustituido con unos 2 NH, ¿está bien? Lo voy a dejar abierto porque por ahí analizamos alguna cosita más, les muestro al menos cómo funciona en la práctica todo esto de teoría que vamos a estar viendo, ¿sí? Pero bueno, ven que uno no hace el traspaso matemático, apretás un botón que te lo hace, ¿está? Bueno, entonces, este es un gráfico muy feo, pero es el único que encontré. Se ve horrible. Que nos resume un poco las cosas que vamos a ver nosotros que nos dan información sobre el RMN. Vamos a ver. La integración, la multiplicidad del desplazamiento químico. Se los muestro con el espectro del acetato de etilo. El desplazamiento químico, ¿sí? Es decir, en qué posición del espectro sale la señal. ¿Está? Eso es lo primero que vamos a analizar, y eso nos va a dar información del entorno químico de esos átomos de hidrógeno, ¿sí? La otra cosa que vamos a analizar es la integración, que nos dice cuántos hidrógenos iguales son los que conforman esta señal. Por ejemplo, acá ven este 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 3 hidrógenos también. Si se dan cuenta que 2,95 hidrógenos no puedo tener. Eso es, esta diferencia en los valores de integración se debe a que uno en la práctica, ¿sí? Ya que lo tengo abierto, se los muestro. ¿Ah? Uno lo que hace es tomar una señal que le gusta y le parece que está linda, por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? Fíjense que me da un valor arbitrario. Acá me dice que esto vale 0,6 hidrógenos. Bueno, yo lo puedo dejar así, y acá me dice que esto vale 0,11 hidrógenos. Noten que 0,11 es más o menos el doble que 0,6. Yo lo puedo manejar así en estos números locos, o decir, no, este de acá
poneme lo que valga 2 hidrógenos, lo elijo yo, podría haber elegido 4, podría haber elegido 1, ¿está? Si esto vale 2 hidrógenos, esto vale 1 hidrógeno. Ya me empiezo a manejar con números enteros de hidrógeno. Obviamente, como yo estoy haciendo una medición que la puedo haber tomado un poquito más grande, un poquito más chico, esto no es exacto, ¿no? Miren si yo lo vuelvo a tomar de otro lado. Acá me lo termino separando, ¿no? Pero me midió 0,99. Vamos a volver a hacerlo. Le pido que me haga un hidrógeno y acá este vale ahora 1,98, ¿sí? A eso se deben estas diferencias que no son números enteros, es un integrador y normalmente uno, ya sea que uno lo haga manualmente o que el equipo te lo haga en automático, tiene un cierto error la medición en la práctica, ¿no? Y me quedan 6 minutos, tengo que recordar para no quedarme hablando sola. Multiplicidad, integración, multiplicidad. Multiplicidad, ven que acá, después lo vamos a ver en más detalle, pero para que ya sepan qué es lo que vamos a estar mirando. Ven que acá esta señal es como un solo pico y acá tienen 1, 2, 3, 4 picos. Y yo también les dije que era una sola señal. Y esta de acá tiene 1, 2, 3 picos. Bueno, eso es la multiplicidad, ¿sí? Y eso nos va a dar información, como vamos a ver en un ratito, sobre la cantidad de hidrógenos en carbonos vecinos, ¿tá? Entonces, vamos a tener información sobre el entorno químico de esos hidrógenos. Vamos a saber cuántos hidrógenos son los que conforman esa señal y vamos a saber ya cosas sobre los vecinos. ¿Sí? Se dan cuenta que es una espectroscopía que nos da muchísima información. ¿Van bien hasta ahí? Sí. Sí, profe, yo no pude escuchar la primera cosa que analizábamos del espectro del acetato de etilo. ¿Lo del venía antes de la desplazamiento integración. químico? Creo que sí, no sé, no pude escuchar. Bueno, igual fue como muy introductorio. Lo que les decía es que lo primero que vamos a analizar, que es lo que viene ahora, se dan cuenta en el título, es el desplazamiento químico, que es, o sea, esta señal, ves que sale a 1 con 25 más o menos, estoy haciéndolo muy a ojo. Esta señal sale a 2,05 y esta señal sale a 4,1 ppm. Bueno, lo que vamos a explicar es por qué salen cada uno en un desplazamiento químico distinto, y eso nos va a hablar del entorno químico de esos hidrógenos, ¿sí? Entonces nos va a dar información, o sea, ustedes ya con eso van a poder decir que, ya se los voy a adelantar, por ejemplo, esta señal corresponde a este metileno, ¿sí? Esto que yo les estoy diciendo ahora, en un ratito o al final de la clase, esperemos que les resulte obvio, ¿está? Esta señal corresponde a este metileno y esta señal de acá corresponde a este. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que vamos a analizar ahora. 4 minutos. Bueno, sigo un poquito hasta que se corte. ¿Está? Bueno, desplazamiento químico. Como ya les adelanté, lo que vamos a ver es cómo influye el entorno químico, ¿sí?, de estos núcleos de hidrógeno, ¿sí? Es decir, quiénes son los átomos que tienen vecinos, si tiene un oxígeno, si tiene un carbonilo, qué es lo que tiene. Un nitrógeno. Bueno, a ver, obviamente tiene que haber cosas que influyan en dónde salen las señales, porque si todos los hidrógenos salieran en el mismo lugar del espectro, no nos serviría de nada, ¿está? Entonces ya sabemos que va a haber cosas que van a hacer que algunas señales salgan más corridas que otras, ¿sí? Bueno, eso te va a tener que ver con la cantidad de electrones que estén rodeando o protegiendo, dicho de una manera más espectroscópica, a nuestros núcleos de interés. Los electrones lo que van a hacer es proteger a nuestro núcleo de hidrógeno de la influencia de ese campo externo, ¿sí? Entonces,
Cuanto yo más electrones disponibles tenga, menos va a sentir ese campo externo. Va a sentir un campo que siempre va a ser menor al campo externo, ¿sí? Ahora, si yo tengo muy pocos electrones, porque tengo grupos atractores de electrones cerca, lo que va a sentir, ¿sí?, es menos protección por esos electrones y va a sentir un campo magnético mayor. Hay una diferencia entre el campo magnético que yo aplico de afuera y lo que realmente va a sentir nuestro núcleo de interés. Y lo que siente nuestro núcleo de interés está asociado a la cantidad de electrones que lo van a proteger o apantallar, dicho de otro modo, ¿sí? Lo van a proteger o apantallar de ese campo magnético externo. Entonces, la conclusión de esto es que cuando yo tengo grupos dadores de electrones, estos van a proteger mucho a nuestro núcleo de interés y la señal, como vamos a ver ahora, va a salir más cercana a lo que es 0 en la escala, ¿sí?, más hacia este lado. Y cuando yo tengo grupos atractores de electrones que van a quitar esa protección de electrones a nuestros núcleos de interés, lo que van a hacer es correr la señal más hacia 12 es normalmente el límite de la escala en protón, ¿sí? Pero digamos desplazarlo hacia desplazamientos químicos más altos. ¿Bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es analizar cómo son estos grupos y hablar de dónde van a salir las señales. Me queda un minuto. Bien. Bueno, entonces la otra información de esta diapositiva que no teníamos hasta este momento es que en general la escala en hidrógeno es de 0 a 12 ppm, ahora vamos a hablar qué significa ppm, partes por millón, ¿sí? De 0 a 12 vamos a estar hablando en hidrógeno, en carbono eso va a ser un poco distinto, y la otra cosa que vamos a estar hablando es que cada tipo de hidrógeno en un mundo ideal va a tener una señal, como en el espectro que yo les decía acá. Este metileno es este metilo es este y este es este otro, ¿sí? Es decir, que cada tipo de hidrógeno con su entorno químico va a tener una señal, ¿sí? Acá les puse, ojo, superposición, porque es cierto que en el mundo real, a veces cuando uno tiene, sobre todo espectros más complejos, puede haber superposición de las señales, ¿tá? Fortuita, no porque los hidrógenos sean equivalentes, sino porque 0 a 12 ppm no es una escala